¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar de todas las fórmulas que vamos a utilizar para los ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también se puede decir como uniformemente acelerado, ¿sí? Cualquiera de las dos nos va a funcionar, ¿no? Entonces, pues para hablar de todas las fórmulas, porque la idea con este video es que comprendas de dónde es que salen las fórmulas para que también asimismo como que te las vayas aprendiendo sin necesidad de tanta memoria, porque pues cuando se las aprende uno de memoria se le olvida, ¿no? Entonces vamos a aprender de dónde es que salieron y así vas a recordar muchas fórmulas desde el comienzo. Bueno, primero que todo, pues para la primera formulita tenemos que recordar qué es la aceleración, de la que ya hablamos en un video anterior. Recordemos que la aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, que cuando nosotros vamos a escribir la formulita de la aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, ¿sí? Que también la podemos escribir de la siguiente forma. Aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Aquí en el intervalo de tiempo no le escribo el triangulito, delta, que significa cambio de velocidad, o aquí sería el cambio en el tiempo, porque pues generalmente en las fórmulas no vamos a hablar del tiempo final y el tiempo inicial, sino casi que en todos los ejercicios vamos a hablar del tiempo que duró. Por ejemplo, el tiempo que duró acelerando, o el tiempo que duró frenando, o estaba a cierta velocidad y en cierto tiempo llegó a otra velocidad. Entonces, casi siempre vamos a hablar del tiempo como simplemente el tiempo que duró esa aceleración, entonces no lo vamos a cambiar. Bueno, además acordémonos que el cambio de velocidad simplemente se encuentra, por ejemplo, supongamos que hay un móvil que va a 20 metros por segundo y de repente cambió su velocidad a, por ejemplo, ahora va a 30 metros por segundo, ¿sí? ¿Cuál fue el cambio en la velocidad en este móvil? Si al comienzo, sería la velocidad inicial, que acordémonos que se simboliza así, ya debemos irnos acostumbrando a la simbología aquí en física, y esta sería la velocidad final. Si yo les digo cuánto fue el cambio de velocidad, pues simplemente, espero que ya lo sepas, el cambio de la velocidad fueron 10 metros por segundo, ¿sí? Porque estaban 20, aumentó 10 metros por segundo. ¿Cómo se encuentra ese cambio de velocidad? Sí, para que vayamos viendo que es muy sencillo. Para hallar el cambio de velocidad, el cambio en la velocidad, pues simplemente tenemos que a la velocidad final restarle la velocidad inicial. Obviamente, si a 30 metros por segundo le restamos 20 metros por segundo, ¿cuánto nos da? Nos da 10 metros por segundo, que es el cambio en la velocidad, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a hacer ese cambio aquí en esta formulita. ¿Y cómo lo haríamos? Pues aquí voy a escribir que aceleración es igual a el cambio de velocidad. Acordémonos que es a la velocidad final se le resta la velocidad inicial y así obtenemos el cambio en la velocidad y eso está dividido entre el tiempo. Y aquí ya tenemos la primera fórmula que nos va a servir para resolver los ejercicios. Entonces aquí marco de una vez que esta va a ser nuestra primera fórmula, ¿sí? No es que siempre sea la primera fórmula o segunda, sino pues es la primera que encontramos en este video, ¿listos? Entonces esta es nuestra fórmula número 1. Bueno, ya te la sabes, ya sabes de dónde salió eso, ¿sí? Ya como te decía, ya no vas a tener que usar tanto la memoria, sino simplemente acordarte del concepto de velocidad, de aceleración y listos, ¿sí? Aquí miren que algo importante que les voy a decir en todas las fórmulas. Acordémonos que aquí en el movimiento uniformemente acelerado hay 5 datos que siempre vamos a utilizar en todos los ejercicios. ¿Cuáles son los datos? Los datos van a ser la aceleración, la velocidad, pero como hay aceleración vamos a utilizar la velocidad inicial, también vamos a utilizar la velocidad final, además utilizamos el tiempo y además vamos a utilizar el espacio. Esos son los 5 datos que siempre se utilizan en física para el movimiento uniformemente acelerado o movimiento uniformemente variado. Sí, se puede decir de muchas formas, ¿no? Pero simplemente es cuando hay aceleración. Bueno, miren que en todas las fórmulas que vamos a ver van a haber siempre 4 datos, ¿sí? En este caso, ¿cuáles datos hay? Está la aceleración, está la velocidad inicial, está la velocidad final, está el tiempo, pero aquí nos falta la distancia, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hablar de eso en el siguiente video. Esto es clave saberlo porque pues obviamente cuando nosotros encontremos los datos, ¿sí?
ya vamos a saber que si no conocemos la distancia desde el comienzo, no vamos a poder utilizar esta fórmula. Esta fórmula se utiliza cuando no se conoce la distancia. ¿Listos? Pero bueno, eso lo vamos a profundizar en un siguiente video. Vamos a seguir ahora de dónde sale la siguiente fórmula. Si de esta formulita que ya tenemos despejamos la velocidad final, nos queda lo siguiente. Para despejar la velocidad final, ¿cómo se haría? Miren que aquí este tiempo que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces, si lo pasamos al otro lado a multiplicar, me quedaría la aceleración multiplicada por el tiempo. Eso sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Y pues bueno, esta fórmula se podría utilizar sin necesidad de despejarla, ¿sí? Pero casi siempre no utilizamos esta fórmula, sino utilizamos la otra, por eso es que quiero enseñarte, ¿no? Aquí la velocidad inicial que está restando pasa al otro lado a sumar, entonces me quedaría que velocidad inicial que pasa a sumar a la aceleración por tiempo, ¿sí? O bueno, más bien, como pasa a sumar es porque pasa positiva, ¿no? Igual a la velocidad final, ¿sí? Esta es la segunda fórmula, pero pues voy a organizarla, ¿no? Voy a dejarla primero esto y luego esto, ¿sí? Acordémonos que en una igualdad, si yo digo 5 es igual a 4 más 1, o si digo 4 más 1 es igual a 5, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí voy a cambiar este orden, entonces voy a escribir simplemente que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esta es la segunda formulita que vamos a utilizar mucho en los siguientes ejercicios. Entonces la voy a marcar para que ya sepamos, vayamos sabiendo cuáles son todas las fórmulas. Esta es la segunda fórmula, ¿sí? Que también obviamente aquí en esta segunda fórmula también desconocemos la distancia, o sea, no está la distancia en nuestros ejercicios. Ahora, para la tercera fórmula ya conocemos dos, ¿sí? Para la tercera fórmula vamos a recordar simplemente qué es la velocidad. Acordémonos que la velocidad es igual a la distancia recorrida en el tiempo que duramos recorriendo esa distancia, ¿sí? Esta es una de las fórmulas que ya te debes saber del movimiento uniforme, ¿sí? Pero como en este caso vamos a hablar de aceleración, o sea, en el movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado, vamos a hablar de velocidad inicial y velocidad final. Entonces, esta velocidad se nos va a convertir en el promedio de las velocidades, ¿sí? La velocidad final menos sumada con la velocidad inicial y hallándole el promedio. ¿Sí? ¿Cómo hallamos el promedio entre dos velocidades o entre dos datos? Por ejemplo, aquí esta velocidad sería, vuelvo a decirte, el promedio de las velocidades. ¿Cómo se escribe el promedio de las velocidades? Pues sería la velocidad inicial más la velocidad final, ¿sí? Esas dos velocidades vamos a hallarles el promedio. Entonces, ¿qué es lo que se hace para hallar el promedio? Se suman y se divide entre el número de datos, en este caso son 2, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hallar el promedio de nuestras notas, sumamos las notas y dividimos entre el número de notas. En este caso, como son dos velocidades, las sumamos y dividimos entre 2. ¿Sí? Esto es la velocidad, el promedio de las velocidades, eso es igual al espacio dividido entre el tiempo. Pero generalmente a esta ya nos podría servir de una vez como la fórmula, pero generalmente se despeja una variable. Aquí la fácil que está para despejar es la x o el espacio. Para eso el tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría velocidad inicial más velocidad final dividido en 2. Eso multiplicado por el tiempo sería igual a el espacio. ¿Sí? Pero voy a hacer lo mismo que aquí, ¿sí? Voy a dejar primero la que está despejada, entonces velocidad inicial más velocidad final sobre 2, que es el promedio de las velocidades, multiplicado por tiempo es igual a x, o x igual a lo demás, es lo mismo, ¿no? Entonces voy a dejarlo así. Voy a dejarlo como que x es igual, más bien escribo la x más abajito, x es igual a esto, ¿no? El promedio de las velocidades multiplicado por el tiempo. Y de una vez vamos a marcar nuestra tercera ecuación. Esta es la tercera. ¿Cuál es el dato que nos falta aquí? Miren que tenemos el espacio, la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo. ¿Cuál nos falta aquí? Aquí nos falta la aceleración. Entonces esta fórmula nos va a servir, que de eso vamos a hablar en el siguiente video, ¿no? Te voy a enseñar cómo saber cuál de todas las fórmulas utilizar. La aceleración nos falta aquí, ¿no? Ya tenemos tres formulitas, ¿sí? Primera, segunda y tercera. Ahora, para la siguiente fórmula, en esta que tenemos aquí,
vamos a cambiar la velocidad final, ¿sí? O sea, en la ecuación 3 vamos a sustituir la velocidad final con la ecuación 2, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí que voy a sustituir la segunda ecuación, o más bien que voy a sustituir la velocidad final de la segunda ecuación en la ecuación número 3, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la ecuación número 3, pero voy a sustituir la velocidad final porque ya sabemos por la ecuación número 2 que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar esta fórmula, pero en lugar de la velocidad final voy a escribir esto. ¿Por qué? Pues porque esto es igual a la velocidad final, ¿no? Entonces voy a escribir esta fórmula, pero voy a cambiar la velocidad final. Entonces, ¿cómo me quedaría? Espacio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, entonces velocidad inicial más la velocidad final, pero la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces no voy a escribir velocidad final, sino voy a escribir velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y estoy copiando esto, ¿no? Espacio es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 porque era el promedio. Esa línea no se hizo, dividido entre 2 y eso multiplicado por el tiempo, ¿sí? Aquí miren que podemos hacer unas operaciones para dejarla más bonita. Miren que aquí dice velocidad inicial más velocidad inicial, o sea, una velocidad inicial más otra velocidad inicial son dos velocidades iniciales, entonces aquí nos queda espacio es igual a 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, eso dividido entre 2 y eso multiplicado por el tiempo. Aquí ya podemos hacer la operación de dos formas diferentes. El 2 lo dejamos dividiendo aquí y luego multiplicamos por el tiempo, o podemos multiplicar lo de arriba por el tiempo y después dividir entre 2, como queramos. Yo voy a separar, miren que esta multiplicación, voy a marcarlo de otra forma. Esta multiplicación del tiempo, el tiempo está multiplicando a todo esto, ¿no? Entonces más bien voy a escribirlo así. Esto está multiplicando al tiempo, ¿sí? Voy a separar esto en 2, o sea, voy a colocarle el 2, ¿sí? Acordémonos que cuando tenemos suma de términos semejantes, bueno, voy a explicar, a mí me gusta explicarte todo, ¿no? Acordémonos que cuando tenemos, por ejemplo, 3 medios más 5 medios. Acordémonos que cuando sumamos fracciones homogéneas, o sea, con el mismo denominador, se deja ese denominador y se suman los numeradores. Generalmente, pues uno hace 3 más 2, 5, 3 más 5, 8, ¿sí? Pero pues aquí voy a escribir, sumo los numeradores, 3 más 5, ¿sí? Entonces, aquí esto para qué te lo quiero explicar, porque miren que nosotros podemos, cuando tenemos dos fracciones, convertirla en una sola, o también cuando tenemos una sola podemos convertirla en dos. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Tengo una fracción, la voy a convertir en dos fracciones. ¿Cómo? Dejándole el denominador a cada uno de los dos numeradores, o sea, el 3 sobre 2 y el 5 sobre 2. Pero aquí, pues sería el 2 velocidad inicial sobre 2 y aceleración por tiempo sobre 2. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Aquí x es igual a 2 velocidad inicial sobre 2 más aceleración por tiempo sobre 2. Eso está multiplicado por el tiempo, ¿sí? Ahora voy a multiplicar, si a aplicar la distributiva, el tiempo lo voy a multiplicar por los dos. Lo multiplico por el primero y lo multiplico por el segundo, pero aquí espero que ya hayas visto algo, y es que el 2 se puede simplificar con el 2 y solamente nos queda velocidad inicial, ¿no? Ahora sí voy a aplicar la distributiva. El tiempo lo multiplico por el primer término y también lo multiplico por el segundo término. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos queda que x es igual a velocidad inicial por tiempo, que puedo escribirlo sin el punto, más, y aquí me voy a saltar un paso. Miren que aquí voy a multiplicar aceleración por tiempo sobre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Pero pues aquí podemos ponerle un 1 en el denominador. Multiplicamos numeradores. Aceleración por tiempo, pues sería aceleración por, y tiempo por tiempo, eso es tiempo al cuadrado, sobre 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces me voy a saltar todos esos pasos y de una vez voy a escribir esto acá. ¿Sí? Al multiplicar este término por la t, nos queda aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2.
Y aquí ya tenemos la cuarta fórmula. Entonces ya esta es nuestra cuarta formulita. Que aquí de una vez escribo cuarta fórmula. Aquí, ¿cuál es el dato que nos falta? Ya conocemos el espacio, conocemos la velocidad inicial, pero no conocemos la velocidad final. Aquí desconocemos la velocidad, la velocidad final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula nos va a servir cuando no conozcamos la velocidad final y otro dato. ¿Listos? Ya tenemos la cuarta ecuación, solamente nos falta la última. En la última, ¿qué vamos a hacer? Miren que para esta reemplazamos aquí la velocidad final. ¿Sí? ¿Cómo reemplazamos la velocidad final? Pues porque aquí decía velocidad final es igual a esto. Ahora, en la siguiente vamos nuevamente, aquí en esta ecuación vamos a sustituir el tiempo. Pero en ninguna de las ecuaciones anteriores dice tiempo igual, ¿sí? Porque en esta reemplazamos la velocidad final. ¿Por qué? Pues porque aquí decía velocidad final es igual a esto. ¿Sí? Ahora vamos a reemplazar el tiempo, como te decía. ¿Cómo hacemos para reemplazar el tiempo? Miren que aquí, si este tiempo pasa para acá y la aceleración pasa para acá, sí, porque el tiempo puede pasar a multiplicar y la aceleración a dividir, ¿cómo nos quedaría? Voy a escribirlo aquí abajo. Entonces voy a copiar esta ecuación aquí abajo para que la veamos, ¿no? La voy a volver a copiar acá. Voy a copiarla acá. Sí, voy a dejarla acá para acordarme, ¿no? Entonces, lo que te estaba diciendo, ¿no? Si el tiempo lo paso para acá y la aceleración para acá, nos quedaría que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, ¿no? Cambiando el tiempo para acá y la aceleración para acá, ¿no? Ahora sí, ya sé que el tiempo es igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente, aquí en la ecuación número 3 voy a reemplazar, pero ahora reemplazo el tiempo, ¿sí? Voy a escribir por acá que en la ecuación número 3 voy a reemplazar el tiempo, ¿sí? ¿Cómo reemplazo el tiempo? Pues lo reemplazo por velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Entonces, voy a volver a copiar esta formulita o esta ecuación abajo para que nos acordemos, ¿sí? La voy a copiar aquí, ¿no? Entonces, esta es la ecuación número 3. Y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar el tiempo. Entonces, voy a, a reemplazarlo, ¿no? Entonces, aquí me queda espacio es igual a al promedio de las velocidades multiplicado por el tiempo, pero voy a reemplazar el tiempo por esto, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial sobre, sobre aceleración, ¿sí? Aquí hay una multiplicación de dos fracciones, una fracción y dos fracciones. Acordémonos que cuando multiplicamos fracciones, multiplicamos numeradores y denominadores. Aquí me voy a saltar varios pasos porque pues esto ya de pronto lo debes saber. Aquí nos queda que el espacio es igual. Miren que arriba dice, o sea, si multiplico los numeradores dice velocidad inicial por más velocidad final y velocidad final menos velocidad inicial. Aquí tenemos un binomio conjugado. Acordémonos que cuando nosotros tenemos, si esto lo viste ya en productos notables, cuando nosotros tenemos a más b por a menos b, eso nos da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿sí? Siempre que tengamos algo más algo y ese algo menos el otro algo, siempre nos da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? Aquí tú dirás, no, pero no están iguales. Sí, aquí podemos cambiar el orden, ¿no? Velocidad inicial más velocidad final o velocidad final más velocidad inicial es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí dice velocidad final más velocidad inicial, ¿sí? Porque se puede cambiar el orden. Y aquí dice velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Ese orden lo cambiaría aquí para que veamos que están los dos aquí sumados y aquí restados. ¿Cómo nos queda? Nos queda el primero al cuadrado, que lo voy a mirar acá, ¿no? Porque el orden verdadero sería velocidad final primero, velocidad inicial al final, y velocidad final primero y velocidad inicial al final, ¿no? Entonces, primero velocidad final al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el segundo? Velocidad inicial al cuadrado. Eso está dividido, ¿sí? Porque estamos haciendo esta multiplicación. Ahora multiplicamos los denominadores. 2 por a, eso es, pues 2a, ¿no? Y listos, aquí nos queda la siguiente fórmula, pero generalmente se despeja algo más, ¿sí? ¿Por qué se trata de despejar algo más? Porque miren que aquí en esta, bueno, voy a mirar las que tenía con letras. Miren que aquí en la primera fórmula está despejada la aceleración, en la segunda está despejada la velocidad final, en la tercera está despejada el espacio
en la cuarta también está despejado el espacio, entonces pues aquí en esta no se deja despejado el espacio porque todas con el espacio despejado generalmente no se trabajan. Así la podemos trabajar, ¿sí? Pero pues aquí voy a despejar más bien la velocidad final, ¿sí? Se puede dejar cualquiera de las dos o simplemente podemos pasar este 2a para acá y ya, ¿sí? Pero voy a despejar la velocidad final. Entonces, ¿cómo me quedaría? O más bien voy a dejar la velocidad final al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? Primero que todo, este 2a lo paso a multiplicar, entonces me queda 2a por x, 2 veces la aceleración por el espacio, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Muchas veces yo trabajo esta formulita así, ¿sí? Nos podemos aprender la fórmula así o con la velocidad final despejada o elevada al cuadrado, ¿sí? En este caso voy a dejarla como te decía, ¿no? Voy a despejar o a dejar la velocidad final al cuadrado así como está. ¿Listos? Entonces, aquí nos quedaría esta velocidad inicial que está restando pasa al otro lado a sumar. Aquí nos quedaría 2 veces la aceleración por espacio más la velocidad inicial al cuadrado. Eso es igual a velocidad final al cuadrado, ¿sí? Y ya, así la dejamos, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo que en las otras ecuaciones. Voy a este que está despejado lo voy a escribir primero. Simplemente velocidad final al cuadrado es igual a esto, ¿no? 2 aceleración por espacio más velocidad inicial al cuadrado. Y esta es la quinta fórmula. Entonces, la vamos a marcar para acordarnos. Esta sería la quinta fórmula en la que miren que aquí tenemos el espacio, tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos la aceleración, pero desconocemos el tiempo. ¿Listos? Ya aquí tenemos las 5 fórmulas. Bueno, algo que te quiero aclarar. Hay en muchos textos que solamente trabajan 3 fórmulas. Hay otros textos que solamente trabajan estas 5 fórmulas. Hay otros textos que trabajan como 20 fórmulas, pero yo te recomiendo que no nos aprendamos tantas fórmulas porque fijo se nos van a olvidar. Bueno, por lo menos aprendámonos estas 5 fórmulas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si tú no quieres aprenderte, por ejemplo, esta no hay problema porque pues mira que estas dos son iguales, ¿no? Esta salió simplemente de despejar esta. Bueno, en todos los siguientes videos vamos a trabajar con esas 5 fórmulas. Bueno, espero que ya te las estés aprendiendo, que sepas de dónde salieron, porque pues así te va a quedar más fácil el tema. En este caso no hay ejercicio de práctica porque pues ya vamos a hacer ejercicios de práctica en los siguientes videos. Espero que te haya gustado la clase. Si llegaste hasta esta parte del video, estoy seguro que así fue y me alegra muchísimo. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo para que profundices todo lo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más. Bye bye.